Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener hoy el pasaje de Juan 8:48 al 59 y dice así la santa palabra. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. El título del sermón de hoy es: la palabra del Eterno lleva a la eternidad. Amados, siempre ha existido en el hombre la inquietud de una vida más allá de la muerte. Algunos, en ciertos momentos de la historia humana, optaron por pensar que la persona moría y ahí terminaba todo. Pero la mayoría de personas en los distintos tiempos de la historia del hombre ha habido en su corazón la idea de que debe existir algo más allá de la muerte. Nuestros aborígenes, antes de ser colonizados, cuando moría el cacique de la tribu, no solo le echaban el oro que era propiedad de él, sino que también en algunas tribus también sepultaban a su esposa y a sus hijos con ellos, pensando en que había una vida, una existencia más allá. Y se tiene hallazgos de que también le echaban su tinaja con chicha, para que allá en el más allá pudiera seguir teniendo el deleite de la bebida fermentada. Bueno, esas son simplemente ideas, amados hermanos. Solo la Escritura tiene una palabra que nos clarifica el tema de la eternidad. Pero hoy, amados, en este pasaje bíblico es mostrar, inclusive en algunas versiones bíblicas, el título que aparece sobre el versículo 48 es la preexistencia de Cristo. En otras dice: Jesús declara que Él es eterno. Otras Biblias titularían: Jesús mayor que Abraham. Y bueno, esos títulos ayudan un poco a mirar de qué trata el pasaje. Yo creo que Jesús aquí está mostrando que Él es eterno, que Él es Dios y que sus palabras llevan a la eternidad. Por eso, en 3 puntos, amados hermanos, el primero de ellos: los que no son de Dios no oyen las palabras de Él. El segundo: los que son de Dios oyen y guardan la palabra de Cristo. Y el tercer punto: Jesús habla lo que ha oído del Padre y es quien guarda de manera perfecta las palabras del Padre. Si ustedes pueden notar, los 3 puntos nos van a mostrar que el tema principal sigue siendo la palabra. Al comenzar Juan su evangelio dice: en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es Jesús la palabra encarnada, es Jesús el Dios manifestado en humanidad para resolver el verdadero problema del hombre, que es el pecado y por ende la condenación eterna.
Entonces, en este primer punto voy a mencionar que los que no son de Dios no oyen las palabras de Él. Basado en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. El versículo 47 pareciera ser que es de la unidad anterior, pero no, porque luego el versículo 48 dice, respondieron, lo cual muestra que es, por eso es como extraño que estos que aman a Dios de labios, en sus actos, con sus hechos, niegan lo que afirman con las palabras. Ahora, observen lo que pasa con estos que no son de Dios y no oyen las palabras de Él. Incurren en deshonra y blasfemia. Ofenden la majestad de Dios con expresiones verbales. El insulto, la blasfemia trata de eso. Es una expresión verbal con el ánimo de insultar, menospreciar, humillar, rebajar. El verso 48, dicen estos judíos, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Dos términos para insultar a Jesús: demonio. En otras palabras, le estaban diciendo samaritano y endemoniado. Tal vez para nosotros la primera expresión no tenga mayor implicación por lo que nosotros manejamos, pero para la época de Jesús, decirle a otro samaritano era un insulto fuerte. ¿En qué sentido? Para los judíos, los samaritanos son lo más bajo de la humanidad. La escoria de la humanidad, el desecho de la humanidad. Así veían los judíos a los samaritanos. Es más, a un judío, los samaritanos, al judío le producía asco. Cuánta repugnancia había en el corazón de estos religiosos hacia los samaritanos, al punto de que para ir al norte a Galilea, en medio quedaba como un sándwich, quedaba Samaria. Y cuando los judíos querían ir del sur al norte, se daban una caminada impresionante. Algo así como si para ir al norte solo existiera la Caracas. Y usted, en vez de pasar por el barrio Santa Fe y por la Caracas que le toca pasar o nos toca pasar, usted decide dar la vuelta por detrás de los cerros orientales para ir al norte, porque no quiere juntarse. No quiere untarse de la escoria y de la basura que eran los samaritanos. Entonces, decirle a Jesús samaritano es decirle, eres de lo más bajo de la humanidad. Terrible insulto de los labios de un judío. Pero no se conforman con decirle que es lo más abominable de la humanidad, sino que van de inmediato a decirle que Él es lo más bajo de la dimensión espiritual. Porque en la dimensión espiritual Dios es el Altísimo. De ahí para abajo vienen los ángeles en sus jerarquías. Pero lo más abajo que hay en el mundo espiritual son los demonios. Y al decirle a Jesús que tenía demonio o que estaba endemoniado era decirle no solo es lo más bajo de la humanidad, sino que es también lo más bajo de lo espiritual. Insulto, blasfemo hacia Jesús. Estos que no son de Dios, que no oyen las palabras de Dios, se refieren de esa manera y quizá cualquiera de nosotros y los hermanos que me están de pronto escuchando a través de la internet podrían decir, bueno, uno nunca llegaría a eso. Eso era lo que pensaban también estos. Recuerdan que Jesús dijo, en cuanto ustedes hagan esto a mis hermanos más pequeños que a mí lo hacen. Cualquiera podría decir, no, si Jesús viene no le diríamos así, pero si usted se expresa así de otro hermano, hay que tener cuidado. Porque usted no conoce el corazón del otro, solo Dios conoce el corazón.
Ahora, decirle a Jesús endemoniado en aquella época parece terrible, pero hoy por hoy en nuestras iglesias, bueno, quiero decir, en medio del pueblo cristiano evangélico, hay iglesias donde los líderes y los hermanos le dicen a los otros que están endemoniados, aún siendo miembros de la misma iglesia. No sé si me estoy explicando. A Jesús, estos piadosos, entre comillas, le dicen que tiene demonio. Aún escucho todavía en nuestros tiempos a personas decir: no, es que ese hermano está endemoniado. Pero si es hermano, ¿cómo es que está endemoniado? Pero es el juicio de los hombres, el juicio de las apariencias. Pecaron delante de Jesús estos personajes por no escuchar la palabra, y quienes siempre están mirando quién tiene demonios, peca ignorando la palabra de Dios. Algunos parecieran ser que tienen detector demoníaco, ¿no? Porque miran a una persona y dicen: ese tiene demonio. Van a una casa y dicen: esa casa hay demonio. Se suben a un carro y no sé, tienen un erixómetro por así, algo así como el que tiene alguna persona por allá en la televisión. Y entonces eso les lleva a opinar, a decir, a afirmar que hay demonios. Bueno, a Jesús lo insultaron de esa manera. Estos van a recibir ahora, por parte del Supremo Señor, que es Jesús, el hacedor de todas las cosas, el que juzgará un día a todos, incluyendo a estos judíos e incluyendo a todos los creyentes que por no escuchar las palabras de Dios también han insultado al Señor al insultar a los hermanos con expresiones como estas. Él les dijo lo siguiente: yo no tengo demonio. Jesús no dijo: mira, yo no soy samaritano. Jesús no sacó de inmediato, amados hermanos, con el ánimo de convencerlos, el argumento real y verdadero de que él no era samaritano. Él era judío, nacido en Belén, de la tribu de Judá, judío puro, descendiente del rey David. Él no se puso a argumentarle esto a estos personajes. ¿Sabe por qué? Porque no son de Dios. Y porque Jesús en su juicio dijo: no son de Dios. Jesús no le va a gastar, perdónenme la expresión, pólvora. Como es el adagio popular nuestro, no gastar pólvora en gallinazos. Pues Jesús no va a perder el tiempo tratando de convencerlos quién es Él. Hermano, no pretenda usted convencer a una persona necia que niega a Dios a partir de argumentos. Solo predique el evangelio, y si es de Dios oirá, y si no es de Dios no escuchará, y ya. Usted dirá: uy, pero el pastor lo presenta de una manera muy simplista. No, es que eso es lo que dice la Biblia. Jesús aquí no se va a desgastar con estos personajes que le están incomodando. Ahora los enjuicia porque le dice lo siguiente: antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús presenta aquí un delito, un pecado de estos hombres. Es que el hombre fue creado para honrar a Dios, para glorificarlo, y estos no lo están haciendo. Por el contrario, lo están insultando, lo están menospreciando. Honrar significa reconocer la dignidad, la majestuosidad de alguien. Eso es honrar. Pero antes que honrarlo, lo blasfeman, que es la ofensa verbal hacia la majestad de Dios. Hacen lo contrario de lo que deben hacer. Hacen lo opuesto al propósito de creación. Hermano y hermana, usted que está aquí, Dios le permitió nacer, crecer, estudiar, sí o no. Ahora trabaja o tiene su negocio, lo que sea, pero con un solo propósito Dios lo mantiene vivo. Con un solo propósito Dios le da sustento, y el propósito central y específico de la existencia suya y mía es la glorificación del nombre de Dios, es la adoración de Él, el honor que yo debo dar permanentemente a Él como Dios. Para eso existimos.
Para eso respiramos. Para eso Dios ha dispuesto de los medios que Él ha dispuesto para mantenernos aquí. Ese es el fin último para el cual Dios nos creó. Y estos que son alimentados por Dios, hablo de los judíos, que son cuidados por Dios, deberían honrarlo, pero hacen lo contrario, le deshonran, y Jesús presenta el cargo de no honrarles, cargo por el cual el hombre recibirá su justa retribución. Porque habiéndole conocido a través de la creación, debieron haberle glorificado y darle gracias. Pero por cuanto no lo hicieron, Dios los entregó a pasiones bajas y vergonzosas, como señala capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, allá en Romanos. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Usted no está aquí, hermano, para cumplir el sueño de su vida. Usted está aquí para hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Porque mientras no reconozcamos eso, estaré luchando contra Dios, estaré intentando imponer mi voluntad a la de Él. No luche contra la corriente de Dios, porque la corriente de Dios es el río más caudaloso que usted pueda conocer y con la mayor fuerza a la que nadie puede vencer. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el caudal del río de Dios, no vaya contra la corriente, más bien déjese llevar y disfruta la voluntad divina. Dios no lo tiene aquí para ser feliz. Algunos piensan que su existencia, y es más, algunos llegan a decir, Dios quiere que yo sea feliz. No, Dios primero quiere es que usted se arrepienta de sus pecados, venga a Él, se rinda a sus pies, ¿verdad? Le honre, porque Dios, cuando creó al hombre, en el querer de Dios estaba que el hombre lo ensalzara, lo exaltara. Ese es el querer de Dios. Pero algunos están pensando, Dios quiere que yo sea feliz, como si la felicidad fuese el fin último de la existencia humana, y no es así. Para gloria mía los he creado, dice el Señor. ¿Acaso es feliz el sol? ¿Acaso es felices las estrellas? El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Eso indica que el firmamento cumple el propósito divino de creación. Sé que alguno estará pensando, ¿entonces es un pecado ser feliz? No, el pecado es buscar la felicidad. Hermano, cuando usted vive para honrar al Creador, cuando usted vive para exaltarlo, para honrarlo, para que Él reciba toda alabanza, toda exaltación, todo el reconocimiento, mientras va y estudia, mientras va y trabaja, mientras tiene un hogar, mientras va y hace negocios, y usted tiene en mente que el fin principal es honrarlo a Él, no pensando en su felicidad, y usted todo lo rinde al Señor, entonces va a comenzar a experimentar en su corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a comenzar a experimentar un gozo profundo que hasta aquí no se lo ha dado casa nueva, ni carro nuevo, ni zapatos nuevos, ni ropa nueva, ni hombre nuevo, ni mujer nueva. Un gozo que solo le puede dar el Altísimo, el Eterno. Él es el único que puede hacerlo. Amados, si el hombre fue creado para honrar a Dios, el fin de la historia de la redención es esto mismo, como señala Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11. Dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. ¿Qué hacen los seres vivientes? Dan gloria y acción de gracias. Vive para eso. Luego dice:
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y el que vive por los siglos de los siglos es el Eterno. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Para qué están los 24 ancianos? Para adorar. Y algunos dirán, ¿eso qué será? Eso es como por allá en el cielo, un poco de 24 viejitos adorando a Dios, pero yo soy de los jóvenes aquí llenos de vigor y de fuerza. Perdónenme los 24 ancianos, no quiero quedarme explicando esto, pero significa, amados hermanos, un simbolismo, una representación de la humanidad piadosa, de la iglesia del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios, adorando. Y estos, dice la Biblia, echan las coronas que tienen delante del trono. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque sean personas que han sido de alguna manera exaltadas, pero por Dios, ellos prefieren renunciar a sus coronas delante del trono, porque no hay cosa más valiosa que experimentar la presencia del que está en el trono. Y si la corona lo hace sentir grande, entonces quito lo que en mí me hace sentir grande para deleitarme en quien realmente lo es. Uno se cree grande mientras no ha visto a nadie grande. ¿Se han dado cuenta ustedes? Usted, hermano, hermana, que tiene una profesión, ha estudiado y usted sabe que tiene unos conocimientos y usted dice, yo sé, pero eso le va a durar hasta que esté al lado de alguien que sabe más que usted. Cuando usted está al lado de alguien que sabe más que usted se siente ya más chiquito. Y al que ya le dicen doctor, por arriba de él hay otro que sabe más. Y entonces, ante esos que saben más, uno se siente más chiquito. Por eso es que es una necedad del hombre creerse grande, porque el que se cree grande no está contemplando a quien es verdaderamente grande y majestuoso, nuestro Creador. ¿Quién es grande? Él es grande. ¿Quién es poderoso? Él es poderoso. Ahora otros pueden decir, tengo plata y me siento grande. Quizá el tamaño del ataúd será el mismo del pobre. La dimensión del hueco en la tierra va a ser igual que a la del pobre, porque esa no es la finalidad del hombre. Estos seres vivientes y estos 24 ancianos adoran al final como una representación de la consumación del plan de redención, y es que los hombres terminarán alrededor del trono adorando a Dios. Pero quiero pedirles que entendamos que adorar no es cantar, hermano. Porque cuando le dicen que usted va a adorar por la eternidad, algunos dicen, ¿y cómo haré para cantar toda la eternidad? Como si cantar fuese sinónimo de adorar. Adorar es el reconocimiento de Dios, de su grandeza, de su majestad, y postrarnos ante Él, ya no sintiendo que en nosotros haya algo valioso e importante, porque ante semejante luz, ¿qué orgullo puede tener un fósforo encendido? ¿Se ha dado cuenta usted? Si usted va por la calle y ve a un hombre que se está alumbrando a pleno mediodía, como estos días pasados que hizo tan bonito sol, a pleno mediodía, y ve a un hombre alumbrándose con un fósforo, y usted le pregunta ¿qué hace? Y él dice, me alumbro con este fósforo. Debe estar mal. Hay necedad. Es más, usted llega, mire que no lo necesita, mire que de nada le sirve. Amados,
El no honrar al Señor es la esencia del pecado. El no exaltarlo es la esencia del pecado. Y esto trae como consecuencia la muerte. El Señor les había dicho en el versículo 24, en vuestros pecados moriréis. Y digo que es la esencia del pecado porque la mejor manera, si usted quiere saber hoy, ¿cuál es la mejor manera de glorificar, de honrar, de adorar a Dios? Es guardar su palabra. Esa es la mejor manera. Ahora, ¿guardo la palabra solo en el lugar de culto? Cuando digo guardar la palabra significa poner por obra, significa practicar la palabra de Dios. Eso es guardar la palabra. Y usted guarda la palabra aquí dentro, como también debe hacerlo en su trabajo, en su casa, en la calle, en todo lugar. Por eso la adoración a Dios no es un asunto de un día solamente, no es el asunto también de un espacio de tiempo limitado, sino que es la vida misma. Porque el hombre ha sido hecho adorador. Y como adorador no es un rato. Ha sido constituido adorador. El hombre siempre está adorando. El problema es que no adora a Dios. Hay algunos adorando a las riquezas, hay otro adorando a las personas, hay otro adorándose a sí mismo. El hombre siempre está adorando, en todo lo que hace rinde culto a algo. El problema es que no adora a Dios. En eso está el pecado del hombre. Dice la Biblia que dejaron de darle culto al Creador para rendirle culto a las criaturas. Se hicieron imágenes humanas, aún de animales, y adoraron la obra de su imaginación. Por eso, hermano y hermana, usted que está aquí, si la idea de Dios que usted tiene no se desprende de la Biblia, si el Dios que usted adora no es el Dios que se revela, usted ha adorado a un falso Dios, al Dios de su imaginación. Y cuando el hombre se fabrica un Dios, lo hace a su conveniencia. Esta generación se ha fabricado un Dios que es puro amor por todo lado. Nada de un Dios de justicia. Es un Dios de amor, Él lo ama a todos. El Dios que la generación de nuestros días tiene es un Dios que no puede condenar a nadie, porque ¿cómo puede condenar si Él ama? Es un Dios falso. La Biblia claramente nos dice que Dios es un Dios de amor, pero también nos dice que Él es un Dios justo. Y cuando hablamos de un Dios justo es que no dará por inocente al culpable, al que ha quebrantado su palabra, al que no ha guardado su palabra. Dios no lo dará por inocente, sino que derramará su ira, vertirá su ira, y la ira de Dios es la manifestación de su justicia. Espero estar explicando bien para no enredarlo, sino más bien ayudar. Hermanos, si usted tiene una idea de Dios, debe revisarla según las Escrituras, para que al Dios que usted adora sea el Dios que como Él se revela, no como yo lo imagino. Por eso Dios prohibió, y cuando dio la ley le dijo a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no se fabrique dioses. No te harás imagen ni ninguna semejanza de mí. O sea, Dios dice que no debemos imaginarlo. A Dios solamente debemos reconocerlo y conocerlo por medio de su revelación, como Él se revela, y se nos ha revelado a través de la Escritura, y se nos ha revelado por medio de Jesús, la máxima revelación de Dios, el Padre. Bueno, estos personajes ahí están, amados hermanos. No honran al Señor porque no son de Dios. Cuando usted va y trabaja y le va bien, compra casa, compra carro, y de pronto va por el mundo viajando, usted dice: es que yo soy un profesional o un negociante, o soy un hombre de negocios muy exitoso, y usted no honra a Dios.
Mamá, usted que ve a su hijo crecer y dice, es que cuánto me ha costado para que mi hijo sea lo que es. Usted no se dé glorias que no le corresponden. Mire, lo que usted ha logrado en la vida, lo que usted tiene hasta aquí hoy, es lo que Dios le ha dado. No lo que usted ha alcanzado, es lo que Dios le ha dado. Pero cuando uno se jacta, siempre viene a mi mente cada vez que pienso en esto, pienso en Nabucodonosor, parado, ¿verdad?, en la azotea del palacio mirando los jardines colgantes de Babilonia, la hermosura del imperio babilónico y diciendo, oh Babilonia, la ciudad que he construido, la ciudad que yo he levantado. Y el Dios del cielo escuchándolo, el Dios del cielo oyéndolo. Pobrecito Nabucodonosor, le voy a dar una lección para que nunca la olvide. Y Dios le dio una lección para no olvidar. Dios pudo haberlo cortado, pero Dios no lo hizo así porque Él es grande en misericordia. Pero le envió un mensajero que le dijo, vendrán 7 tiempos sobre ti, oh Nabucodonosor. Comerás pasto con las bestias. Y hermano, la palabra de Dios se va a cumplir. Y Nabucodonosor perdió la razón. Ya no lo pudieron tener en el palacio, ni la familia se lo aguantó. El hombre cogió el monte, los potreros, y comía pasto con los bueyes. Su cabellera creció y sus uñas crecieron. Creo que después de los 6 años, ese último año de disciplina del Señor a este gran rey, nadie quería encontrarse con Nabucodonosor. Nadie decía ser su amigo, nadie decía ser cercano a Nabucodonosor. Era un hombre que espantaba. Pero Dios le enseñó que el único grande y que merece gloria y honra. Por eso luego en las mismas palabras de este personaje va a pedir que en todas las satrapías de Babilonia, en todas las provincias del reino, se exalte al Dios de Daniel, porque ese Dios es el único Dios verdadero que merece gloria y honor. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿De qué nos jactamos? Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estos personajes, luego de haber pasado de los insultos, van a las vías de hecho. Cuando usted mira el último versículo que leímos, el 59, cuando uno está discutiendo con alguien y uno no puede vencer al otro con los argumentos, uno lo insulta. Y cuando no puede con los insultos, ¿qué hace? Se va a las vías de hecho. Y estos personajes, dicen en el versículo 59, cogieron piedras para arrojárselas a Jesús. O sea, dijeron, no lo aguantamos más, ya esto es definitivo, y lo iban a apedrear. Pero como no había llegado la hora, Jesús por ahí se evadió y se fue. Es más, hasta pasó por medio de ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Pero los que son de Dios oyen y guardan las palabras de Cristo. Por eso en el versículo 51 Jesús va a decir algo que me parece, en mi opinión, uno de los versículos centrales de este pasaje. Mire, el título del sermón es La palabra del Eterno lleva a la eternidad. Vea el versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo le suena esa palabra? ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! ¿Qué tal si sale en estos días un decreto que digan el que se vacunó nunca más va a pagar arriendo? La gente saldría a celebrarlo por las calles, yuju, ¿verdad? ¡Qué júbilo! Y además le van a decir, y no solo eso, todo el que esté vacunado podrá ir al supermercado y llevar su mercado gratis, no se le va a cobrar. La gente estaría feliz celebrándolo. Pero lo que Jesús está ofreciendo no tiene comparación.
Mas sin embargo nosotros pensamos algo así como si nos dijeran, quiero decir, si le dan esa buena noticia de que ya no paga arriendo y no le van a cobrar el mercado que saque del supermercado, ¿usted estaría feliz diciéndole al vecino, vecino, ya sabe la última? Usted saldría a publicarlo y con ese gozo. ¿Por qué no publicamos semejante palabra como la que Dios nos da? Puede ser porque no la creemos. Puede ser porque aunque está en la Biblia, no la experimentamos, no nos atraviesa, no nos parte esa palabra como espada de dos filos. Debería emocionarnos al extremo. Estos días a mí me gusta el deporte y escuchando un poco noticias deportivas, en Colombia los aficionados del fútbol andan tristes porque Colombia no hace goles. Pero Jesús con esta frase se marcó tremendo golazo. Deberíamos celebrarlo, ¿verdad? Con todo el júbilo. El Señor ha dicho, amén, amén. La palabra desierto, desierto es amén, amén. En el hebreo, igual en las versiones del Nuevo Testamento, no se cambia la palabra, se deja el amén, amén, que significa ciertísimo es lo que voy a decir. Y está llamando la atención, algo así como atención, atención. Lo que se va a decir es de suma importancia. Presten oídos, no se distraigan, es lo que el Señor les está diciendo. ¿Qué es lo que va a decir? Que ha llamado la atención así. Que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, el hombre desde Adán para acá ha tenido que enfrentar la muerte. Y la muerte fue la consecuencia de no guardar la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Adán no guardó las palabras de Dios. Dios le dijo, el día que comas morirás. Y él no guardó la palabra de Dios. Y obviamente la muerte entró. Y todos los seres humanos vamos a morir porque somos hijos de Adán. Y como hijos de Adán, pues todos participamos de pecado. Y por tanto el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero la muerte física, que es parte del castigo, no es la totalidad del castigo. Lo más grave es que la muerte física es solo el anuncio de la muerte eterna, de la condenación eterna. Uno a veces escucha programas por ahí, por radio, por televisión, que hablan de hecho estaba mirando en un canal que se habla dicen, ¿es posible la vida eterna? Y entonces me llamó la atención el título y entré a mirar. Y están hablando ahora de una serie de tratamientos y de cosas supuestamente ya no dicen vida eterna, dicen longevidad. El hombre lo más que puede ofrecer y la ciencia es longevidad, pero Jesús ofrece vida eterna. Mientras el hombre habla de larga vida, Dios habla de eternidad. ¿Cuán grande diferencia hay entre el Creador y la criatura? Ahora, la idea de larga vida no es más que una ilusión, no es una realidad. ¿Acaso no está muriendo la gente joven? Sí, no hay verdadera longevidad. Y el Señor sabe porque ha determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. El Señor entonces nos habla de vida eterna. ¿Cómo el concepto de vida eterna está acá? Y es nunca morirá para siempre. Bueno, aquí la expresión en la Reina Valera es, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y algunos interpretan que significa que no van a morir físicamente. No, Dios no se contradice. El hombre muere porque ha pecado. Pero la muerte física ya no es lo que debe asustar al hombre, porque la muerte física es solo una manera de indicar que hay una segunda muerte de la que habla Apocalipsis y que es la ira de Dios sobre la persona por la eternidad. No sé si queda claro el asunto ahí. Mire, o usted oye las palabras de Dios, las pone por obra, tiene vida eterna, o usted no oye las palabras de Dios y sabe que tendrá también que enfrentar la eternidad, pero que la eternidad la pasará bajo la ira de Dios. Usted dirá, ¿y cómo será un Dios airado? Ni lo intente.
Hermano, no tenemos idea de lo que es un Dios airado. Quizá haya representaciones bíblicas como allá en el desierto, cuando Dios se enojó contra el pueblo y en un día cayeron 23,000 por una plaga. ¿Cuánto nos asustó el COVID por allá en los primeros meses, no? Tan asustados estábamos que estábamos metidos en nuestras casas y mirábamos por la ventana a ver si había algún alma en la calle. Qué susto con la muerte. Pero el Señor viene a hablarnos ahora de que la muerte que se viva para el que guarda la palabra es que no morirá para siempre, porque el Señor le levantará para gloria de Él. Eso lo va a tratar en el capítulo 11 con mayor profundidad el Señor, cuando habla Jesús con Marta y María, que ya lo veremos allá. Hermano, sí hay remedio para la muerte. Hermano, sí hay solución para la muerte. ¿Cuál? Jesús. Él es la vida. Y el que guarda su palabra no morirá para siempre, dice otra versión. Entonces, amados hermanos, Jesús ha metido aquí el concepto de la muerte, y que la muerte es la paga del pecado, pero si Jesús ha sufrido por nosotros, Él muere por nosotros, usted ya no tiene ninguna deuda con la justicia de Dios. Usted tenía una cantidad de cargos que la ley de Dios le formulaba ante el máximo juez, y por la ley usted y yo estábamos sentenciados a la eternidad sin Él, a la eternidad bajo la ira del Señor. La ley nos condenaba a eso. Pero Jesús vino y tomó nuestro lugar, y Él recibió todo el impacto de la ira de Dios. Hermano, cuando Jesús dijo consumado es, también estaba diciendo su pecado, su delito, todo el prontuario quedó cancelado. La deuda ha sido pagada. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que dicen estar. Para los que están, permanecen, viven en Cristo, andan en Cristo, piensan con Cristo, duermen con Cristo, estudian, trabajan, hacen todo en Cristo. Esos que están en Cristo, ninguna condenación hay. Si van a mirar allá en las carpetas, estoy tratando de ilustrar nada más. Si van a mirar, ¿cómo se llama eso en derecho? No sé, en el lenguaje de los abogados, en los expedientes, ¿sí? Van a mirar el expediente allá del hermano Yair. Eso era una cosa así gigantesca, como la suya y la mía. Y resulta que todo ya está todo resuelto, absuelto, ha sido absuelto, y ahora Yair puede salir sin temor a la justicia divina, sino que ahora anda con gozo delante de aquel que le libró de semejante condenación, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Entendemos eso, verdad? De la que nos ha librado el Señor. Si una persona se iba a subir a un avión y resulta que llegó tarde 10 minutos y el avión despegó, la persona estará muy disgustada, airada, echándole la culpa a todo el mundo, a la esposa que no le hizo el desayuno temprano, al señor del taxi que no corrió, al que hizo el trancón en el camino, y luego llegará allí a la persona que atiende en el counter, ¿verdad? Porque no lo atendió rápido, y está maldiciendo a todo el mundo cuando a los 10 minutos dicen que el avión se estrelló. Otro le va a decir de la que... Y la persona ahora estará diciendo, oh, qué vergüenza todo lo que he hecho, ¿verdad? Lo que he dicho, porque he sido librado de la muerte. Y eso producirá gran gozo. ¿Cuánto más gozo debe producir el hecho de que Dios me ha librado de la muerte segunda, de la condenación eterna? Hermanos, estos personajes
Allí están diciendo lo siguiente: ¿eres tú acaso mayor que Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Está usted diciendo que usted es mayor? Sí, eso es lo que Jesús está diciendo. La respuesta a la pregunta: ¿eres mayor que Abraham? Sí, Señor, Él es mayor que Abraham. ¿Sabe qué pasa con los hombres? Que los hombres ponen los ojos en los hombres. Ellos citan a Abraham y a los profetas. Abraham y los profetas no fueron más que medios que Dios usó. Murieron y la obra de Dios continuó. Cuando usted y yo nos sintamos importantes, tenga en cuenta algo: vamos a morir y Dios sigue existiendo, Dios sigue viviendo, porque Él es la vida misma, Él es la existencia misma. Quiero decir, el día que usted muera, el día que yo muera, no hay una gran pérdida. La humanidad dice: oh, qué pérdida. Cuando un hermano muy importante en la iglesia para nosotros los hombres muere, uno dice: qué pérdida, es una pérdida irreparable. Porque los ojos están puestos en los hombres. Cuando Dios le dijo a Moisés: sube al monte porque no vas a entrar, ya se va a morir. Suba con Josué y les voy a dar allí unas instrucciones. Y usted observa en el pasaje bíblico es: Moisés ya no va más, ahora venga Josué. Y Moisés puede haber dicho: pero Señor, y la liquidación, y los reconocimientos, y los aplausos, y los honores. Sí, Moisés, te voy a dar el honor que te voy a sepultar. Que no lo harán los hombres, que yo te voy a sepultar. Tremendo honor. Claro, eso en nuestros días es desaparecido. Haría parte de la lista de los desaparecidos. Hermano, solo para decirle que el importante no fue Moisés, no fue Abraham, no fueron los profetas, que el importante es el Creador que vive para siempre, el que está sentado en el trono y que por los siglos de los siglos es adorado, aunque usted y yo no lo hicimos, ahora lo hacemos, pero un día ya no estaremos para hacerlo, pero Dios sigue siendo adorado. Tan bueno es Dios que piensa en una adoración permanente y continua, que hizo la tierra redonda para que esté girando y para que media humanidad esté despierta mientras la otra humanidad duerme para hacer el turno en la adoración. No sé si me estoy explicando. Cuando usted se va a dormir y estará fuera de conciencia para adorar, otros están despertando para comenzar a adorar, de tal manera que desde la tierra hay adoración minuto a minuto, segundo a segundo. El día que usted esté enojado con Dios y diga: Señor, hoy no voy a orar, estoy molesto, hágalo de Elías. Va y se esconde por allá debajo de un enebro y Dios le dice: tengo 7,000 que no han doblado rodillas. Qué vergüenza, qué pena. Cierro con lo siguiente. Jesús habla de que Abraham vio su día y se gozó. Usted va al capítulo 11 donde se nos habla de los famosos héroes de la fe, y allí va a decir que estos vieron la obra de Cristo, el día de Cristo, y los saludaron desde la distancia y se gozaron en eso, en que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Porque todo viene por la palabra. Fue creado el universo y por la palabra se sustenta, y por eso es que ahora la vida es posible por guardar las palabras del Eterno. La vida eterna es posible, hermanos. Jesús habla de lo que ha oído al Padre. Juan 12:49 dice que Él habla es lo que Él ha oído del Padre. O sea que Jesús es el que es realmente fiel para guardar la palabra. En el verso 50 Jesús dijo: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Jesús dijo: yo no vine aquí a hacerme importante, el Padre busca mi gloria. El Padre glorifica al Hijo y el Padre es el que finalmente juzgará. ¿Sabe quién exaltó a Jesús sobre lo sumo? El Padre. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Yo no vine a buscar la gloria del hombre, porque Él conoce a los hombres. La gloria de Cristo, el honor más grande del Hijo es que el Padre lo glorifique. Y el Hijo glorifica al Padre. Así que si usted y yo no le glorificamos, Dios no es menos Dios y no ha recibido menos gloria. Dios no necesita que usted y yo le glorifiquemos.
pero usted y yo necesitamos glorificarlo porque somos la criatura creada para ese fin y propósito. ¿Me expliqué? ¿Qué pasaría si en la tierra todos los hombres decidieran aborrecer el nombre de Dios? No va a pasar. No va a pasar. Porque Dios tiene un remanente escogido de todas las generaciones, de todas las épocas, para que siempre haya quien invoque el nombre del Señor. Y para eso Dios obrará por medio de la palabra, porque por medio de la palabra el hombre puede invocar a Dios, el hombre puede ir a Dios, el hombre puede conocer a Dios. Y Jesús ahora está diciendo que la razón, amados hermanos, de Él estar aquí es glorificar al Padre. Y el momento más glorioso, el momento de mayor gloria del Hijo al Padre es la crucifixión. Cuando Jesús muere, sometido a la voluntad del Padre, cumpliendo la palabra del Padre, ha glorificado a Dios. ¿Quiere saber usted cuál es la manera de adorar a Dios todos los días? Guardando la palabra de Dios. Usted dice, es que yo no sé casi adorar, es que no me sé cantos de adoración. No menosprecie la adoración, no la limite, no la mengue, no la minimice. La adoración, la mayor adoración es guardar la palabra de Dios. La mayor adoración es vivir la palabra de Dios. Y cuando usted vive la palabra, usted lo adora. Cuando usted va a trabajar y trabaja para el Señor y hace una buena labor, usted lo hace para Dios y lo honra, así no esté cantando, así esté rompiendo piedras. ¿Me expliqué? Hermana, usted que está allá preparando el almuerzo y diciendo, es que yo soy la sirvienta de esta familia, y anda amargada, usted no ha entendido el propósito de la vida. Usted debería estar preparando ese almuerzo y diciendo, Señor, aunque esto se lo va a comer mi marido y mis hijos, Señor, es un privilegio poderle servir a esos que son tus hijos. Y como hija lo hago para honrarte y glorificarte a ti. Ese día el almuerzo sabe a gloria. Quiero decir que usted ha exaltado al Señor, hermano. ¿Ya? El Hijo no busca la gloria de los hombres. El Hijo no va a exaltar a ningún hombre. Dios, amados hermanos, tiene un día en el cual pondrá gloria de Él de manera nunca antes vista sobre los creyentes. El día de la glorificación nos hará semejantes a Él en gloria, dice la palabra. Nos hará semejante, no que usted llegue a ser, es que Él hará esa obra en su vida. ¿Sabe? Cuando usted se mira al espejo, hermana, y usted dice, uy, Dios sí me hizo muy bonita, está glorificando a Dios. ¿Sí? Pero cuando usted dice, oh, fulana, qué bonita eres, usted está olvidando a Dios que le dio belleza. Cuando usted dice, es que esto me quedó porque soy muy inteligente, usted ha olvidado quién es verdaderamente inteligente y le ha dado una chispita de inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando la esposa recibe el elogio del esposo, mi amor, usted es una mujer hermosísima, con humildad dígale, es la hermosura de Dios en mi vida. Y cuando la esposa le diga, mi amor, usted no es tan hermoso, pero es muy inteligente, ¿sí? Entonces usted también respóndale a su esposa y dígale, es una chispita de la inteligencia de Dios. Y cuando vean al hijo que salió inteligente y hermoso, no diga, salió hermoso porque se parece a mí. Diga, salió hermoso porque Dios puso una chispita de hermosura en nuestro hijo. Y no es inteligente porque usted como papá sea inteligente, es porque el Creador es inteligente. A Él toda gloria y honor. Los enemigos de Dios rechazan, hermano,
a Cristo y no guardan su palabra. Pero el versículo 55, Jesús dijo al final de este versículo, dijo: y guardo su palabra. La mayor manera en la que el Hijo glorifica al Padre y lo honra es que el Hijo vino a guardar la palabra de Dios. Y la mejor manera en que usted y yo podamos glorificar a Dios es guardando la palabra como Cristo lo hace. Los enemigos de Cristo no lo hacen. Ellos tendrán parte bajo la eterna ira de Dios, pero aquellos que por la gracia de Dios son traídos a Cristo no morirán eternamente. No busco a Cristo para tener vida eterna. Busco a Cristo porque Él hace la obra de que yo le pueda buscar, y el simple hecho de poderle glorificar ya es, como dijo Ananías cuando vio a Jesús cuando lo llevaron al templo: que ahora sí tu siervo descanse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Ya, o sea, Ananías, el viejo sacerdote, dijo: ya, ¿para qué vivir más? He contemplado al Salvador. Quizá lo alzó, quizá lo tocó y dijo: no hay tanta gloria como esa, estoy listo para morir. Hermanos, viva para guardar la palabra. Váyase de aquí ahora pensando: pero usted no puede guardar lo que no conoce. Por eso siempre haremos énfasis: lea la Biblia, estudie la Biblia, medite en la palabra de Dios, no sea perezoso, no sea perezosa. Hemos sacado tiempo tal vez para mirar esas series larguísimas, casi eternas, pero a algunos se les hace eterno la lectura bíblica. Hermano, conoce la palabra para que pueda glorificar a Dios todos los días, cada minuto, cada segundo. Glorifica a Dios. Puestos en pie. Los hijos de Dios le glorifican porque han sido hechos a la imagen del Hijo, y el Hijo es quien verdaderamente glorifica al Padre de manera perfecta. Nosotros ahora le adoramos, no de manera perfecta. Un día lo haremos a la perfección, pero aún no ha llegado el día. Ahora estamos creciendo en la perfección, en la santificación. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Pero hermano, ore respondiendo la siguiente pregunta: ¿está usted guardando la palabra de Dios todos los días de su vida? Y ahí mentalmente empiece a mirar si usted en el trabajo lo hace, si en su casa lo hace, si en la calle lo hace. Yo estoy plenamente seguro que al final de intentar responder la pregunta solo vamos a tener que decir: Señor, perdóname, porque quizá estoy viviendo más para mí que para adorar, para glorificar tu nombre. Estoy viviendo más para exaltarme a mí mismo, para rendirme culto a mí mismo, o para rendir culto a las cosas terrenales, más que a ti. Perdón te pido, Señor, en esta hora. Dios, te ruego que tu palabra traiga a la mente de cada uno de mis hermanos y de mi vida, Señor, que necesita tanto de ti, de tu luz, para que ilumine aquellos rincones de mi vida en los que probablemente bajo las sombras hay cosas allí que necesitan morir. Permíteme, Dios, que si voy al trabajo, mi pensamiento no esté en prosperar materialmente, económicamente, como si ese fuese el fin último o el fin máximo, sino que yo pueda ir a mi trabajo pensando en glorificarte y honrarte, Señor, pensando en que lo haré para ti, y que el resultado lo determinas tú. Si tú quieres darme posibilidades económicas mayores, es porque es la consideración tuya y no el deseo mío. Si tú quieres darme conocimientos, que no sea la intención de mi corazón para sentirme mejor que otros o más importante que otros, sino que sea para honrarte a ti, Señor, para que eso contribuya en la adoración y en la glorificación de tu santísimo nombre. Solo puedo participar de la eternidad creyendo tus palabras, porque tus palabras son eternas.
tus palabras permanecen para siempre. Oh Dios, permítenos que si tenemos una familia, una esposa, unos hijos, el propósito no es ser felices. El propósito es, en esa área de la familia, honrarte a ti, cumplir el propósito para el cual tú estableciste la familia. Y tu palabra es la que me orienta, no mi propia razón, para no hacerlo a la manera en que yo quiera, porque no es así. Solo puedo agradarte cuando hago lo que tú dices y a la manera o a la forma en que tú dices. Enséñame, Señor, enseña a mis hermanos. Oh Dios, tú nos creaste para tu gloria. Quizá no hemos entendido a profundidad de esto, Señor, y te rogamos que nos alumbre por tu palabra. Que hoy podamos ir a nuestras casas con un poquito más de luz. Que lo que piense, que lo que diga, que lo que sienta, que lo que haga esté enfocado en darte honor a ti. Que cuando me dirija a otro no te deshonre a ti, Señor, porque lo que yo haga a uno de estos más pequeños, a ti lo hago. Permíteme, Señor, por tu misericordia, guardar tu palabra. Solo así tendré vida eterna, porque tú tienes palabras de vida eterna. Porque aunque sé que voy a morir físicamente y que es inevitable, Señor, ahora que creo y confío en ti, la muerte es ganancia, no es una pérdida. La muerte es el descanso que merece el trabajador mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá hacer ninguna obra. Señor, tengo en tu palabra una perspectiva correcta acerca de la muerte. Por eso ahora permíteme disfrutar mi aliento de vida sin el temor a la muerte, porque sorbida ha sido la muerte y ya no hay victoria en el aguijón de esta. Trajiste la vida a nosotros, tú estás en nosotros, y aunque en consecuencia del juicio al principio moriremos o iremos al polvo de la tierra, tú vienes con tus palabras a levantarnos del polvo de la tierra para glorificarnos y estar contigo para siempre. Señor, muchas gracias en el